skills. ¿Ya? Se está hablando mucho del tema de Claude, ¿cierto? Y nosotros hicimos un capítulo en su minuto de MSP, si les interesa pueden ir a verlo. Pero skills es un tema que yo he escuchado mucha gente lo menciona y mucha gente no tiene idea de lo que son realmente. Es como esta palabra nomás que se está usando como era agentes el año pasado. Entonces, Sebastián, por favor cuéntanos qué son las skills. Bueno, es una manera en que estos agentes, asistentes, mejor dicho, estandarizan procesos, ¿ya? O sea, nosotros estamos tratando de que puedan aprender a hacer un comportamiento que generalmente puede tener una serie de pasos o puede tener alguna receta, por decirlo de alguna manera, y queremos que nos ayuden con eso. Es similar en el rol a las cosas que uno puede hacer a través de los GPTs dentro de ChatGPT, los agentes dentro de Microsoft Copilot o las gemas dentro de Google Gemini, pero la diferencia es que es un protocolo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un protocolo que empujó Anthropic, la empresa detrás de Claude, y que básicamente se implementa igual en donde esté disponible. Hoy día, por supuesto, como Anthropic lo empujó, el que más empuja este concepto sin tener un competidor claro de ese concepto dentro de su misma plataforma es Anthropic. Por lo tanto, Claude tiene las skills dentro de sus distintas productos. Lo tiene tanto en chat, lo tiene tanto en code, que es donde partió enfocado, y también lo tiene en cowork. Ok, o sea, lo que estás diciendo es que resuelve básicamente el mismo problema que los GPTs a nivel, por ejemplo, de trabajo. Es decir, oye, yo siempre tengo que pedirle que me haga el archivo de alguna manera, o que tome un tipo de archivo y los cruces de alguna manera específica, o que tenga un conocimiento relevante, y eso ahora se transfiere en la parte de Claude a usarlo con una skill donde yo le puedo dar esa información o esa estructura para que pueda hacer la tarea, ¿cierto? Sí, es muy similar en espíritu, en el sentido de que uno agarra, por ejemplo, un proceso específico y lo hace muy bueno en ese proceso, pero hay diferencias que obviamente cuando estemos hablando más en detalle de las cosas que constituyen una skill, vamos a notar, porque es mejor para algunas cosas y no es tan bueno para otras respecto a esos equivalentes. Ok, entonces hablamos un poco de cómo se compone una skill, porque mucha gente yo no como dice, oye, la skill, yo le digo ya, ¿qué es la skill? Y no saben si es un archivo, no saben si es texto, no saben si es una instrucción, no saben si es un programa, como que la idea de skill para muchas personas no está clara, digamos. Perfecto. A ver, por detrás de cámaras, por decirlo así, es una carpeta. ¿Ya? Y esa carpeta tiene adentro un archivo que se llama skill.md. Para los que no han escuchado, los archivos .md o Markdown son archivos que sencillamente son texto ordenado. Es como si fuera un Word con negritas y cosas así. La diferencia es que en vez de hacer las negritas con un selector visual, se hacen con asteriscos, con gatos, cosa de que pueda cualquier modelo de lenguaje interpretarlo aunque no pueda ver. Como lo que pasa en WhatsApp, que si tú pones palabras entre rayitas o entre asteriscos y esas cosas, se cambia el estilo visual. Exactamente. ¿Ya? Y eso te permite comunicarle a un texto, a una cosa que solamente entiende texto, que hay un énfasis sin necesariamente que solamente sea visual. Entonces el archivo base de una skill es que tenga esta declaración. Y en ese sentido se parece mucho a lo que hacían estos otros agentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ChatGPT tú podías ir y crear un agente GPT o como le quieran llamar. Le tenías que colocar un nombre, una descripción, que también acá hay un nombre y una descripción, pero ahí la anterior, en el entorno de GPT, es como que uno entendía que era más como un personaje. Claro. Como por ejemplo, no creabas una skill para aprender a jugar de mesa, sino que le ponías el jugador de mesa. Claro. Entonces, como que hay un tono y estilo diferente. Pero después venía una instrucción o un prompt de sistema, que era un gran archivo de texto donde tú le decías, tienes este rol, me vas a ayudar con esto no lo vas a hacer, etc. Y ese espíritu del prompt de sistema se pasa a esto que es el skill.md, que es el archivo base de cualquier skill. O sea, las skills no existen si no tienen ese archivo. Ok, ¿y qué tiene que tener una skill? O sea, ¿es un archivo que tiene solamente prompt de sistema o tiene que cumplir con estos mismos criterios, digamos? El skill tiene al principio algo que tiene dos parámetros que son base, que son obligatorios, que son el name y el description. Ok. El nombre, ahora la gran diferencia que pasa con los otros es que de repente el nombre en el otro sistema era simplemente para que un humano lo pudiera ver. Y uno, por ejemplo, se le ponía, no sé, Ignacio el contestador de correos. Y lo mismo se llama Ignacio el contestador de correos o Elías el contestador de correos. Era algo cosmético, por decirlo así. Es para que, como dices tú, un humano pueda identificar cuál era el agente que hacía qué cosa. Claro, entonces ahí donde la gente creativa se ponía con los María y Eugenia. Y la descripción también cumplía ese rol como más
cosmético para el humano y después el prompt de sistema tenía el protagonismo. Acá, Claro. el nombre y la descripción van a afectar harto el uso de la skill, porque la skill ojalá se pueda gatillar sin tener que ir específicamente a seleccionarla, Ok. a través de un rol automático. Y el nombre y la descripción ayudan a un asistente general, así como que yo entro a mi Claude sin necesariamente pedirle que aprenda a hacer cierta cosa. Ujú. La manera en que yo le pido una instrucción podría derivar que Claude decida llamar a la skill. Y para llamarla necesita un buen nombre y una buena descripción, ¿ya? Aparte de eso, hay parámetros opcionales que puedo añadirle, ¿ya? Ujú. Y que podemos dejar abajo en los comentarios la referencia técnica de esa descripción. Ok. Pero hay varios como subparámetros que uno puede especificar. Por ejemplo, si queréis colocarle a la skill por ABC motivo algún otro parámetro que no es estándar, también Ujú. le puedes colocar metadatos. Por ejemplo, también le puedes especificar el modelo que va a ocupar base. Por Ya. ejemplo, este es un problema que se resuelve con Haiku, con Sonnet o con Opus, que son los distintos niveles de modelos que tiene Claude. Ujú. Eso, por ejemplo, lo puedes especificar. Le puedes decir model Haiku. Y eso Ok. quiere decir que la skill va a tender a ocupar Haiku cuando necesite ejecutarse. También Ya. le puedes decir como su nivel de permisos que tiene. Entonces, por ejemplo, tú podrías crear una skill que sea solamente para cuestionar cosas sin tener que editar esas cosas. Entonces tú podrías decirle, oye, tu habilidad es solamente para leer el contexto, no para editarlo. O, por ejemplo, no para que vayas a buscar archivos. Ok. ¿No? Entonces, esos niveles de permisos que puedes hacer, eso también lo puedes especificar en esta hoja de inicio de la skill. Ok. Para la gente que es más técnica, está en YAML, que Ujú. es un estándar de codificación, o sea, no es de programación, pero en el fondo de estructura, que tiene estos parámetros y se le llama deja buscarlo bien, front Sí. matter, como Ok. materia frontal, por decirlo así. Ok. Y esos son los campos como principales. Obviamente hay otros más. Por ejemplo, le puedes especificar la licencia de uso. Onda, si, por ejemplo, tú estas skills, gran parte del valor de las skills es que las puedas compartir. Claro. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir que esta licencia es open source, entonces alguien la puede tomar y hacer. Perfecto. Pero bueno, los otros son los principales en mi opinión. Dijiste que la idea de la descripción era que se activara solo, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se activan estas skills? ¿Solamente se activan solas? ¿Yo las puedo forzar, por así decirlo? Como quien va a ChatGPT y le activa automáticamente, oye, quiero que hagas deep research o quiero que hagas imágenes. Sí, mira, vamos deja ir a un ejemplo, Ok. ¿ya? Porque quiero como tangibilizar un poco lo que estamos hablando. Está en pantalla mi skill de indicadores financieros, que en otro video lo comenté antes, ¿ya? Ujú. Entonces fíjate que hay un par de datos acá arriba. Está el nombre, que se llama indicadores financieros, está activado o desactivado, ¿ya? Ujú. ¿Esto qué es lo que influye? Cuando tú chateas con Claude o con otro asistente que pueda aguantar skills, porque las skills salen desde Claude como principalmente, y ese es donde vamos a hacer las demostraciones hoy día, Claro. pero en un estándar que, por ejemplo, tú lo puedes ocupar en Codex de OpenAI, Ujú. ¿ya? Y lo puedes ocupar en Cursor, que no es de ninguno de los dos anteriores. Aún no lo puedes ocupar hasta, al menos cuando Sí. estamos grabando, dentro del asistente de ChatGPT, pero lo puedes hacer en Codex, que es la herramienta de programación. Ok, perfecto. ¿Ya? En Claude es más universal, ¿ya? Ok. Pero ¿por qué digo eso? Porque tú puedes activar o desactivar una skill. Ahora está activada esta, yo la puedo Ujú. desactivar. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo chateo con el robot? Todas las skills que estén habilitadas se van a pasar como parte del contexto. Ok. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una ventana así de grande de contexto, 200.000 tokens, hay una parte de eso que está ocupado con el prompt de sistema y otras cosas de configuración. Esto se añade ahí. Ok. ¿Ya? Perfecto. Entonces la idea no es tener tantas habilitadas si no las vas a ocupar. Porque no Ok. quieres que se pase información innecesaria. Por ejemplo, si tú estás en la cocina, quieres saber que tienes un cuchillo para esto, otro cuchillo para esta otra cosa, ¿ya? Pero si estás en la oficina, ¿para qué quieres acordarte que tienes un cuchillo en la casa que es para cortar quesos blandos? Claro. Entonces la idea es que estos se puedan activar cuando tú creas que los vas a tener a mano. Claro, o sea, ¿ya? un tema tanto de foco del modelo, ¿cierto? Para que el modelo no se pierda en todas las herramientas. También ayuda, supongo, cuando tienes skills muy parecidas, que de repente tú puedes decir, oye, quizás Sí. hay dos que son similares, entonces yo quiero forzar que sea una. Pero ¿te acuerdas cuando te dije lo del nombre y la descripción? Sí. Ya, eso es vital para esos casos. Ok. ¿Ya? O sea, cuando tienes dos skills que cumplen un rol muy similar, Ujú. por ejemplo, con el Elías el otro día hablábamos de los que son para crear títulos de YouTube y los Ajá. otros para crear descripciones de YouTube. Eventualmente tú podrías decidir que eso es todo parte de una skill, Claro. pero también podrías decir que son separados.
¿ya? Pero como los dos van a partir como YouTube algo, la descripción tiene que ser súper específica de como, oye, esto se va a gatillar cuando suceda esto. Por ejemplo, ahora en la pantalla ves que la descripción de este indicador es financiero. Bueno, de partida está en inglés, podría estar en español si quieren, da lo mismo. Y habla un poco que es para poder traer los valores actuales o de fechas específicas de ciertos indicadores financieros que son importantes acá en Chile. ¿Ya? Y esto está enfocado de nuevo en que se pueda gatillar bajo las cosas que están aquí. O sea, esta descripción ayuda mucho a que el modelo pueda elegirlo, gatillarlo automáticamente. Acá arriba ves que dice activador y dice comando / más auto. Eso quiere decir que lo puedo gatillar cuando esté en la ventana principal. Puedo decir, oye, esto es algo que se va a resolver con esta skill, y yo puedo tipear en mi teclado / y van a salir todas las skills que tengo disponibles, y puedo seleccionar la que yo quiero. Ok. Y la otra es que sea producto de una conversación, que el robot decida, dado que tiene esta descripción, que la tiene que llamar. Yo pensaba, porque ahora mucha gente me dice, oye, clientes que dicen, oye, ahora estoy con Claude, estoy probando Claude, todo, pero resulta que la experiencia igual es media triste, digamos, cuando están probando esta nueva herramienta, y a los 20 minutos de pedirle una cuestión, de repente dice como, oye, ¿sabes qué? Prueban 3 horas más, prueban 4 horas más. Entonces, claro, yo conozco gente que está llenándose skills, y si no saben que al tenerlas activas estás gastando contexto, Se va a llenar. estás consumiendo tokens muy rápido. Sí, yo consumí los tokens por otra cosa que no era eso, pero sí. Pero es la misma idea, bueno, digamos. la misma idea, sí. Entonces, ¿ya? claro, si ustedes de repente dicen, oye, porque he visto gente quejarse de, oye, me gastó los tokens con algo que ayer no me lo gastó, Sí. y tú miras y de repente tienen como 200 skills activas, es como ya, bueno, Sí. esa es la primera que deberías empezar a revisar. Bueno, acá tengo otra que es de traductor de español a inglés. Esa también puede ser. Ya. Sí, que lo que pasa es que le mando muchas veces slides. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso en inglés y tengo Ya. todos mis slides en español. Ah, claro. Entonces quiero que me ayude a traducir esas cosas. Mm. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, fíjate que voy a ir y voy a descargar la skill. ¿Por qué? Ya. Porque justo estamos ahora nosotros haciendo una transición. Estas cuentas, por ejemplo, esta es mi cuenta personal. Claro. Y nosotros estamos yendo a las cuentas corporativas Sí. ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora voy a descargarlo en mi carpeta de descarga, y se descargó un archivo .skill, que básicamente es una compresión de esa carpeta que hablábamos antes. Ok, es la carpeta de la skill con el punto MD adentro y todas las demás. Y todas las otras cosas que vamos a hablar Ok. que también se pueden añadir una skill. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo esto, se lo podría mandar a alguien, ¿ya? O bien podría agregar esta skill, crear habilidad, subir instrucciones subir una habilidad, perdón. Claro. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir y voy a buscar el archivo skill que acabo de bajar. Y ahora ese traductor pasó a estar dentro de mi entorno corporativo. O sea, acá lo cambié de cuenta. Sí, claro. ¿Cachai? Fíjate además que acá están las cosas que hablábamos antes del front matter. Cuando yo cambio de acá de visualización en bonito a código, el front matter está aquí. ¿Ya? Perfecto. O sea, el nombre de traductor es está acá arriba. Acá está la descripción. Ahí está el modelo Haiku. ¿Por qué hice eso? Porque traducir es algo que los modelos hacen súper bien, no Sí. hay mayor complejidad. Por lo tanto, no quiero gastar un modelo, o sea, tokens de un modelo muy fuerte en esto. Claro, aparte ¿ya? uno igual lo va a revisar, porque siempre tiene que revisar por si acaso. Así Claro. que, ¿Ya? Ahora, debo decir que este lo trata de respetar cuando puede. Generalmente funciona mejor en Cloud Code que en los otros modos. Ok. ¿Ya? Entonces no siempre va a funcionar bien este parámetro opcional. perfecto. Es como ¿Cachai? cuando la gente le decía ponle temperatura a 2, cuando en realidad no está girando la perilla de temperatura, pero es una idea de, oye, probablemente enfócate más para Claro. ese número, digamos. Claro. Ok. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ir acá al chat y puedo hacer / y ahí están mis skills. Ya puedo ver la descripción que tiene cada una de ellas, y ahí eventualmente darle lo que necesito que traduzca. O bien durante la conversación, al hablar, eventualmente se va a gatillar la skill por sí sola. ¿sabes? Perfecto. Por ejemplo, creo que una de las skills, no sé si la activé, deja ver. Claro, no la tengo activada, pero por ejemplo el otro día esta skill de hacer copies me la compartió. Si alguien lo ha escuchado alguna vez, lo que es eso, es como la manera en que los publicistas y otra gente de marketing le dice a los textos que van acompañando distintas cosas de marketing. Ok, ¿ya? o sea, las publicidades en general. Descripción del video, descripción del post. Claro, acá está por ejemplo el copy que aquí creó el Elías, ¿ya? Entonces yo tengo que habilitar esta skill. Ok. Y ahora, eventualmente, si yo le voy al chat Ujú. y le paso, por ejemplo, una noticia, ¿Sí? ¿ya? Deja buscar acá esta noticia que era de Google, presenta no sé qué cosa. Vamos a intentar que funcione por sí solo, ¿ya? Entonces voy a mandarle esto. Crea un copy para YouTube sobre esta noticia.
¿ya? Perfecto. Si funcionó bien, claro, dice Reading YouTube Copy Skill. Eso quiere decir que detectó que por sí solo discriminó que se iba a hacer. Yo no tuve que hacerle / tanto, ¿ya? Perfecto. No tiene acceso a URLs. Porque está bloqueado, te voy a decir, pero... Sí, está bloqueado por la empresa. Bueno. Entonces, claro, acá se lo alucinó dado que no tiene la información. No tiene habilitado eso, ¿ya? Pero básicamente queríamos mostrar que le activa la skill en base a la por sí descripción. solo, ¿ya? Exactamente. Entonces tenemos esas dos maneras de hacerlo. Con / command, / y escribir el nombre, digamos, o que se gatilla automáticamente. Perfecto. Y nosotros estamos en cuenta corporativa. Aparte de descargarlo, tú lo puedes compartir directamente. Hay un botón arriba que decía compartir, ¿cierto? Vamos acá. Ojo, las skills en Claude están acá donde dice personalizar. Sí. De hecho, si vas como a la parte de opciones, a skills te dice por si acaso lo movimos a... Sí. Entonces, por ejemplo, acá el traductor es en. Yo, por ejemplo, puedo apretar compartir. Y yo acá, por ejemplo, puedo añadirte a ti ahora, ¿cachai? Ya. Muy parecido a como uno comparte en Google Slides. Entonces, cuando te mando aquí, se manda automáticamente para tu lado. O bien, por ejemplo, aquí puedo decir que todos en la organización tienen acceso a eso, ¿ya? Y el administrador también puede dejar algunas skills que son como... sí, son generales. Ok, ¿ya? Perfecto. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Duda. Nosotros habíamos hecho un capítulo completo de MCP. MCP es para conectarse a herramientas. Skills se puede conectar a herramientas. ¿Cuál es la diferencia de MCP con Skills? Las skills son para procedimientos. Ok. ¿Ya? O sea, por ejemplo, voy a traducir, voy a contestar un correo, ¿sabes? Y puede ser que ese procedimiento ocupe 0 herramientas, o sea, solamente el modelo, o ocupe múltiples herramientas. Ok. ¿Ya? Y el MCP son las herramientas. Ok. ¿Ya? O sea, el MCP es el martillo. Y, por ejemplo, aprender a poner un cuadro es la skill. Perfecto. Entonces se ocupan para dos cosas diferentes. ¿Ya? Y pueden ocuparse como entre sí, por decirlo así. O sea, es mucho más raro que un MCP gatilla una skill, pero es súper normal que una skill gatilla un MCP. Claro, o sea, se puede sobrelapar en algunas cosas a nivel de uso, digamos. Claro. ¿Ya? Ahora hay configuraciones comunes de estas cosas. Todas las dos tienen un nombre, descripción, etcétera. Pero el MCP está diseñado para herramientas, ¿ya? Okay. Y lo otro es que dentro de las cosas que componen las skills, una de esas es scripts, que son códigos de programación que pueden resolver alguna cosa chiquitita, ¿ya? Pero no son nunca tan robustos como tener todo el set de una herramienta grande. O sea, por ejemplo, quizás tú vas a conectarle algo, por ejemplo, para que te haga el borrador en el Gmail, que es una sola cosa de todo lo que voy a hacer con Gmail, ¿cierto? Ya, el MCP es todo lo que tú puedes hacer con Gmail. Okay, o sea, perfecto. es ver el inbox, filtrar, crear etiquetas, ver correos, enviar correos, buscar correos, bla. Como cuando la gente entra a Zapier, Make o N8N, cuando pones como la ventana de Gmail y te dice como, ¿qué quieres hacer? Y lo abres y hay una ventana gigante de asignarle etiqueta, cambiar de carpeta y absolutamente todas las cosas que puedes hacer en la vida. Tal cual. Ya, o sea, todo lo que te permite una API de esas plataformas. Perfecto. ¿Ya? En cambio, la skill es mucho más específica generalmente hacia dónde vas. Por ejemplo, una cosa que se me acaba de venir a la mente, ojalá el ejemplo sea bueno. ¿Ya? Hay MCPs de proveedores de e-commerce. Shopify, Jumpseller, por ejemplo, sacó hace poco uno. ¿Ya? Ellos te van a crear el MCP o alguna persona noble en el internet va a decidir que es un problema que tienen que hacer. ¿Ya? Claro. Y te va a crear un MCP de esa plataforma. ¿Ya? Por ejemplo, Jumpseller hace poco sacó uno. ¿Ya? Entonces tú puedes conectar tu tienda online a la conversación, ¿ya? Okay. Pero supongamos que tú tenías un procedimiento súper específico para cuando quieres subir descripciones de producto. ¿Ya? O sea, las descripciones de producto, por ejemplo, siempre tiene que contener la talla, siempre tiene que contener las medidas, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú vas y creas una skill, ¿ya? Y que revise que siempre van a estar esas cosas. Que no te falte no sé qué cosa, que por ejemplo, si existen los links a los manuales, lo coloque en la última sección, no al principio, porque al principio le vaya a quitar todo el power de la descripción, que prefiera, por ejemplo, verbos de acción para describir ese producto. O sea, todo el tono y estilo de lo que debería ir, más las cosas reglamentarias que te interesa que vayan en la skill. Perfecto.
¿ya? Y todas esas guidelines de ese proceso, obviamente va a ocupar el MCP de Jumpseller para eventualmente subirlo. En el último paso, Claro. cuando ya tengáis toda la descripción, te va a crear un borrador, ponte tú, dentro de tu tienda online. Ya. Pero todo el proceso lo escribiste en una skill y ocupaste el MCP para solamente terminarlo y dejarlo en el lugar donde vas a depositar la conclusión de ese procedimiento. Ok, o sea, y esto para tirarlo muy simple, no es que tu ejemplo haya sido malo ni mucho menos. Pero, No. pero básicamente, si yo tengo una skill para escribir un correo, Ya. la skill lo escribe, el MCP es el que me permite mandarlo eventualmente, conectarme a Gmail y hacer todo eso. Claro. Básicamente. La habilidad es el procedimiento y el MCP o conector es la herramienta. Ok. ¿Qué son? Pues también Cloud tiene otras cosas que tú puedes hacer, que he escuchado. Projects, por ejemplo. Sí, Projects, el Cloud MD. Sí. ¿ya? Projects es una carpeta, Ujú. básicamente, y la carpeta tiene contexto común. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un proyecto en la empresa porque tú estás con 3 proyectos diferentes, Sí. y quieres que, por ejemplo, el proyecto 1 se sepa que estás trabajando con estas personas que no son las mismas del proyecto 2. Ya. Ya, podrías tener un contexto común y no tener que andarle diciendo cada rato, oye, este es el proyecto A, tanto. O lo mantienes aislado, también es mucho más fácil que no se confundan. Ya. Siempre hay que pensar, y la gente quizás no está tan consciente de esto, pero los modelos por detrás tienen esta cosita de la ventana de contexto. Sí. Y nosotros la vamos llenando. Y en la medida que la vamos llenando, no solamente llegamos al límite en cual no lo podemos ocupar, sino que en la medida que está más lleno, hacen peor el trabajo. Claro. Entonces queremos ser súper cuidadosos con eso. El project te ayuda como a que ojalá tu ventana de contexto cambie, como la base de tu Sí, ventana de claro. contexto cambie cuando cambia el proyecto. Claro. Entonces, por ejemplo, si tu asistente lo ocupas, por ejemplo, para tu vida personal, Ujú. y le contaste pues, tú que estás haciendo una dieta, o que tienes un hijo que está aprendiendo esto, etcétera, ya que eso se quede en el del asistente. Pero cuando Claro. después pasas al del trabajo, donde estás hablando de, no sé, de la siguiente inversión inmobiliaria que va a hacer tu empresa, no necesitas saber que tu hijo va en cierto colegio. Claro. Entonces cambias el contexto y el proyecto te ayuda como a llevarte ese contexto para todas las conversaciones que vayas a tener dentro de ese proyecto. Ok, eso es súper interesante porque me ha tocado en especial este último tiempo de cuando uno está haciendo los talleres de la empresa, gente que dice, no, es que yo uso esta conversación y esta conversación la vengo usando hace un año. Y esa conversación se le va a ir saturando. Exactamente. Y para prevenir que igual se pueda, porque al fin y al cabo la necesidad que está cubriendo esa persona es que esa conversación tiene todo el contexto que ella necesita. Claro. Ya. Para eso son buenos los proyectos. Ok, perfecto. En el fondo yo le dejo ese contexto en común, puedo ir editándolo, Ujú. porque ponte tú esa persona de un año, por ejemplo, ponte tú que puso las personas que estaban involucradas. Ah. Y puso persona A y B y C son parte de mi proyecto. Después persona A se cambia de trabajo, Sí, la B claro. no está, la C está con licencia. Entonces ahora persona E, D y F. Ya, tú podrías ir y cambiar en la carpeta maestra del proyecto Ujú. y decir cuáles son los actuales. En cambio, en una conversación siempre van a estar mencionados A, B, C y por lo tanto siempre va a ser sujeto de alucinación que piense que esas personas siguen involucradas en el proyecto, porque claro. aún conoce esa información. Sí, claro. El proyecto te ayuda a mantener las versiones más actuales de lo que le quieras tener como común. ¿ya? Ok. Ahora, ¿cuál es su relación con las skills? Tú dentro de los proyectos puedes ocupar skills. ¿ya? O sea, por ejemplo, puede ser que tengas una skill para el cómo se va a manejar el reporte del proyecto 1. Ya, o sea, yo podría administrar, para no tener que andar activando y desactivando constantemente mis skills, yo podría asignarlas a un proyecto. Cosa que. No, igual se tienen que activar. igual se tienen que activar con la conversión. Ok, perfecto. Sí. Y la otra cosa que Cloud tiene, que hablan harto, pero hablan más por el lado de código, es el Cloud MD, que es un archivo que básicamente define como cosas maestras que Cloud debe saber cuando está iniciando una conversación contigo, que generalmente se ocupa para los proyectos de programación. Claro. ¿ya? Y que tú le dices, por ejemplo, este proyecto es para esta cosa, es de esta empresa, está montado en esta arquitectura, son cosas como más base que se van a compartir durante todo Ok. el trayecto. Como un macro contexto, por así decirlo. Sí, y quizás en tu propio Cloud te gustaría para que pueda tener algún estilo de personalidad que te guste y que Ya. quieras que sea común para todo. ¿ya? A diferencia del proyecto que va cambiando, el Cloud MD no va cambiando, define como toda ya, perfecto. la interacción Ok. de la base relevante que estés colocando el Cloud MD. Entonces, generalmente, si lo colocas para la cuenta, es toda tu interacción de la cuenta. O sea, es como la memoria de ChatGPT que a la gente le gusta, oye, sabe mi nombre, sabe dónde vivo, sabe todo. Sí, cosa que cuando estáis cambiando de proyecto en proyecto no es tan valioso. Claro. ¿ya? Entonces tiene ese tema. ¿ya? Ok. Y yo te diría que otra diferencia importante que me gustaría hablar es la diferencia contra lo que hablamos al principio, como contra los agentes de Copilot, el GPT de ChatGPT o las gemas de Google Gemini,
En esos, por ejemplo, a ti te queda, puedes dejarlo en un link, por ejemplo, para Claro. que otra persona vaya y lo ocupe. Acá vimos que si yo lo quiero pasar de otra persona, si no estoy en el entorno corporativo, no tengo un link. Tengo Claro. que mandarle un archivo. ¿Ya? Y ojo que ahí, eso por ejemplo, para mí en general tiende a ser más una desventaja que una ventaja. ¿Por Ya. qué? Porque si yo te mando un archivo y ese archivo, por ejemplo, tiene un código malicioso, Sí. tú lo estás instalando en tu computador. Ah, sí, bueno, eso era algo que te quería preguntar porque también hay gente que me ha hecho esa pregunta, tanto en Copilot como en Claude, de oye, ¿puedo descargar un agente de otra persona y usarlo y modificarlo un poquito? ¿O puedo descargar una skill? Claro. Y en realidad es como... En los GPTs no puedes descargar el GPT. No, Te van a claro, pasar una URL y tú lo vas a exactamente. poder ocupar desde ahí. Entonces, no hay un riesgo tan fuerte como en este que te descargas un archivo Claro, en no tu hay un riesgo. computador. Exactamente, el riesgo está en el mal uso del código de a lo que hace por detrás. Claro. Pero en este caso es, como dices tú, no una instalación, pero estás trayendo un agente externo a la parte interna de tu computador, Sí. que ese computador está conectado a tu intranet a diferencia de esa gente, entonces el nivel de vulnerabilidad es más grande, o el potencial de riesgo más grande. Claro. Y la otra cosa importante es que las skills tienen muchas más cosas que los GPTs. ¿Ya? Cosas como porque en los GPTs o los otros generalmente te colocan abajo como un espacio de habilidades, Sí. que son, por ejemplo, puede abrir archivos, puede programar, Sí. puede Conectarse a hacer internet. imágenes Sí. y conectarse a internet. Ujú. Esas son las cosas. La típica. Ya. En las skills, si tu asistente general tiene alguna habilidad Ujú. puesta, la va a poder ocupar. A menos Ya. que tú indiques que no puede específicamente en esto que hablamos antes del front. Vale. Entonces eso ya está de base, igual, se empata, digamos. Ok. Pero además, las skills tienen acceso a 3 carpetas que lo hacen súper diferente a lo que son los GPTs, en mi opinión. Ya. Uno es la carpeta de scripts, que básicamente yo le puedo anexar código para que pueda tener complementario. O sea, es decir, por ejemplo, en los GPTs, yo tenía que, por ejemplo, decirle, oye, vas a hacer este procedimiento. Claro. Y generalmente tendía a reprogramar ese procedimiento para poder ejecutarlo. Sí. ¿Ya? En el otro ya puedo haber programado un procedimiento que me gusta y simplemente la skill va a volver a ejecutarlo cuando sea necesario. ¿Eso gasta menos tokens? Sí, porque no tiene que crearlo desde Claro. cero, entonces si ya hubo errores y cosas así, esos errores ya pasaron y ya dejaste plasmado ese conocimiento en un solo script. Ya, o sea, eso es lo otro, aparte es más consistente, porque el script lo va a ejecutar y el script de código. Siempre. Se ejecuta Sí. siempre igual. Ok. Sí, entonces ese es un punto importante. O sea, en el fondo hay un script que ya está válido, que presumiblemente lo colocaste Claro. ahí cuando ya estaba validado. Claro. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, una skill que tengo acá en el ecosistema, no me acuerdo en cuál de las dos cuentas está, digamos, Sí. pero es uno para transformar archivos. Por ejemplo, de repente te mandan un archivo en WebP, que es una imagen, Ah, ya, sí te entiendo. quieres transformarlo a JPG, Ok. o nosotros que ocupamos GIF harto en las presentaciones, Sí. queremos agarrar un video de 3 segundos y cambiarlo a Claro. un GIF. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer porque ya existen scripts en Python para hacer esas transformaciones. Claro, porque ¿sabes? al final es cambio de códex, cambio de estructura, no es nada muy... Claro, entonces enseñas enseñas una skill donde hay un texto que obviamente dice, tú eres una skill Sí. que te permite hacer transformaciones. Ya, ¿y cómo se hace la transformación? Se hace con código. Ok. Y cada uno de esos archivos de código de transformación están puestos en una carpeta diferente. ¿Cachai? Perfecto. O sea, en una carpeta diferente que se llama scripts, Sí, sí. en un script diferente. Ya, te entiendo. ¿Ya? Entonces deja ver si lo tengo acá más a mano Tengo para poder llamarlo. para poder mostrarles esa estructura. Acá en File Converter está el skill MD, que es este que está acá. abajo, claro. Está diciendo que en el fondo va a poder convertirlo. Bueno, que lo voy a poner en bonito para que sea más. Entonces dice cómo debería hacerlo, etc. Y acá hay una carpeta que se llama Scripts. Sí. Y acá está, por ejemplo, el cómo se convierte de imagen. Ok. Cómo se convierte en video. Cómo se convierte el WebP. Perfecto. ¿Ya? Entonces está el código de programación que es necesario para poder hacer la tarea que yo le pedí. Ujú. ¿Ya? Y además hay otra carpeta más, que esta es la segunda. Ya. Vamos a hablar de la tercera. Sí. La segunda es Reference, que te permite, si hay alguna cosa específica de ese código de programación o de cualquier otra cosa que tú quieras ver, Ujú. hay como una especificación de cómo se hace, ¿cachai? Ok. Pero es como, por decirlo así, es como un subprompt. Porque yo, por ejemplo, le estoy pidiendo que transforme algo, ¿cierto? Claro. Pero yo no necesito que cuando vaya a transformar algo necesite saber todas las transformaciones. Claro. Solamente necesito que sepa la específica. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si pudiéramos así operar en nuestro cerebro sería Sí. maravilloso. Porque, por ejemplo, oye,
yo quizás tengo a mano todas las posibilidades de arreglos en la casa que puedo hacer. Claro. Cafetería, no sé, hacer cosas en la casa. Y cada vez que necesito hacer esa cosa, se carga en mi cerebro ese procedimiento. Ok. Pero si no, igual los tengo disponibles, pero se van cargando solamente en base al contexto. Y esto, ¿qué permite? Que esa ventana que hablábamos antes de contexto se ocupe solamente en la medida que sea necesario. Claro. Entonces se carga esta referencia adicional solamente si es que el prompt madre de alguna manera te guía a que necesito esta carga extra de contexto. Que de hecho es muy humano, porque el cerebro humano tiene la gracia de que es súper eficiente. Y esa es una de las maneras en que lo maneja, digamos. Pensemos un poco que esto es como un libro de cocina, ¿cierto? Tienes el índice. Claro. Y es como, oye, ¿qué puedo cocinar? Bueno, acá está el índice completo y cuando ya sé lo que quiero, voy a la página de la receta y omito todo el resto del libro porque no me interesa en ese momento. ¿ya? Y las references vienen siendo cada página del libro que tiene una receta diferente. Perfecto, entonces ¿ya? le puedo dar más información de la herramienta, cómo se usa, qué sirve, o cualquier cosa que le quiera agregar extra cada vez que use la herramienta y solamente cuando use cuando uses ese procedimiento dentro de la skill. Y hay otra que no está acá. No tengo una mano para mostrar pero hay una tercera carpeta que se llaman assets. Ya. Porque si te das cuenta, en los scripts hay archivos de programación. En las references hay archivos de texto. Sí. Y en los assets hay cualquier otra cosa. O sea, fotos, videos. Pueden haber fotos, pueden haber logos, pueden haber videos, pueden haber plantillas de PowerPoint. Ah, wow, ok. O sea, cualquier otra cosa que el proceso eventualmente necesite. Claro. Como por ejemplo, tú estás diciendo, oye, vamos a ocupar esto para guiar cómo ocupar una herramienta de generación de video. ¿Ya? Por ejemplo, como podría haber sido Google Omni o cosas así. Y tú quieres tener a mano la imagen de cómo tu producto luce en distintos ángulos. ¿Ya? O no sé, por ejemplo, si vendes cerveza, la versión de lata, la versión de botella. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? El producto cuando está en la noche, cuando está en día. Sí. ¿Ya? Y quieres tener todo eso en una carpeta, ¿ya? A mano para que se lo pueda pasar al modelo de imágenes o de video cuando lo necesite. ¿Ya? Esos son los assets. Okay. ¿Ya? Y eso es importantísimo, por ejemplo, en marketing, porque tú no quieres que haga un logo parecido al tuyo, sino que use tu logo. Sí. No te sirve como el parecido. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahí los assets son muy importantes. Okay. O cuando estás haciendo PowerPoints, tú ojalá tengas una template de base que pueda ir a rescatar esto en vez de tener que hacer la template desde cero, con tus colores y todo, porque nunca le queda igual a la que tú ocupas en la empresa. La plantilla corporativa que le dicen, ¿cierto? La plantilla corporativa. Perfecto. Entonces esas 3 carpetas le dan mucho más flexibilidad a esto que un GPT, que una gema, que un agente de Copilot. Otra duda, vamos a cambiar un poquito, no sé cambiar el tema, pero un poco el foco. ¿Ya? Porque cuando salió OpenClaw en su minuto, estaba muy de moda, para la gente que no se acuerda, tenía un capítulo de OpenClaw, pero OpenClaw era este agente automático que hacía millones de cosas y ahí se hablaba mucho de las skills. De hecho, ahí empecé a escucharlo de otros clientes que eran el tema de skills. Y una de las skills que a la gente más le gustaba era la habilidad de crear skills. Básicamente el robot iba a aprender de noche, ¿cierto? Ya, sí. Entonces mi duda es, ¿cómo se crean skills si alguien quiere empezar a hacer esto? ¿Tengo que meterme yo de cero y empezar a probar como los cursos GPT? ¿Le puedo decir que lo haga solo? ¿Cómo se refina? Ya. Acá hay un par de cosas. Primero, no le crean a esos chantas en internet que están diciendo que hay que crear una habilidad para crear habilidades. Ya viene. Ok. Hay gente que le pone entrevistador de skills. Sí. Eso solamente va a ganar vista y para que crean que ustedes saben, que ellos saben más que tú. Okay. ¿Ya? Entonces ponen slash y aquí hay una cosa que dice skill creator. Claro. ¿Ya? Y en skill creator yo le describo la tarea que quiero hacer. Okay. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo quiero hacer una skill para que aprenda a hacer un tweet o un post en X. ¿Ya? Entonces le voy a decir, no sé si tengo habilitado acá el buscar en internet. No, porque no tiene desactivado la web, así que bueno. Sé que lo vamos a hacer así. Vamos a decir, determina, primero antes de llamar al Skill Creator, determina cuáles son las mejores prácticas para crear un post en X, antes llamado tweet. Todo el mundo le dice Twitter todavía, así que... Sí. Ya. Entonces voy a ir a Haiku para que esto no se demore tanto. Ya no va a ser tan preciso como se lo hicieron ustedes. Ya, entonces ahí está diciendo todas las cosas que quiero hacer. ¿Ya? Claro. Ya, entonces, bacán. Y ahora le voy a decir... Skill Creator, o también le podría haber dicho crea una skill, lo hubiera detectado automático. Buen punto. Crea una skill que me permita tomar una noticia y siga estas reglas.
¿ya? Y ojo que esta es una sugerencia para la gente que esté creando. En el fondo, crea, porque lo puede hacer solo, pero a veces no, ¿ya? Escenarios de prueba para probar, o testear, a ver, el buen uso de tener o no la skill, ¿ya? Entonces, si eso funcionó bien, lo que va a hacer es crear distintos tweets que va a probar el escenario de cómo funcionaría la evaluación automática de la skill. Perfecto. Y la evaluación de esos mismos cosas sin la skill. Okay. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Bueno, está haciendo algunas preguntas para esto. ¿Qué regla transformaciones debe aplicar la skill a la noticia? Convertir las noticias para redes sociales. El formato está en texto plano. Texto post listo para publicar. Ese post listo para publicar sería si lo vas a pasar a un MSP. Eso estoy pensando. Sí, voy a decirle texto formatado. Y texto es para que tú lo puedas evaluar aquí mismo. Sí. Siento que esa es como la diferencia. Sí. Entonces ahí está. Ahí te lo dejas hacia arriba como PR, pregunta-respuesta. Sí. ¿Cuántos posts de uno? El evento. Ya, ponerle texto conciso. Respetar, sí. ¿Ya? Eso es normal del creator, por cierto. O sea, en el fondo, si no está claro, te va a preguntar. Ahora no te pregunta siempre. Depende si ya terminó la claridad de esto o no. Sí. Y en mi experiencia, generalmente con Opus te pregunta menos porque lo detecta solo. Más inteligente para saber, ok. Sí. Entonces, fíjate que ahora está creando el MD. Sí. ¿Ya? Y está creando los test cases para evaluar la skill, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante y no era tan común en los GPTs, que uno le puede crear una grilla de evaluación a estas cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, si vas a crear una propuesta comercial, que lo ocupamos para eso, te diga, oye, la propuesta comercial no tiene falta de ortografía, adecuadamente sigue ciertas reglas que tú quieres, por ejemplo, colocar como buenas prácticas. Y nótese que acabo de hacer una cuestión que es como una buena práctica de prompt engineering también para la gente que nos está escuchando y le puede servir. Yo partí pidiendo que dijera cuáles son las mejores prácticas. Entonces eso se le llama step back prompting. Estoy yendo hacia atrás, cargo como comillas en la memoria, en la ventana de contexto, las cosas que más necesita para hacer esto bien. Claro. ¿Ya? Y después le pido la tarea. Que de hecho es algo que nosotros también lo hacemos como humanos de repente. Como, oye, ¿leíste este libro? ¿Sabes esto? Ahora que tienes eso en la cabeza, te hago la pregunta. Claro. Porque ya lo tienes más, sabes de qué estoy hablando, lo tienes más en la cabeza. Y se usa mucho cuando uno pregunta, por ejemplo, sobre libros. Oye, ¿conoces este concepto? Bueno, es que ya no existe la 5P, pero la 25T. Ya, pero pensemos lo siguiente. Le preguntas a un empresario así de la nada, oye, ¿cómo crees que está tu empresa? El tipo, no sé, la mente quizás se le va a ir a lo negativo, que es lo más natural. Y va a ir diciendo las cosas, etcétera, pero nada tan ordenado, ¿cierto? Claro. Pues si tú le dices, oye, ¿te acordáis del FODA? Sí, pues me lo pasaron en mi ramo, en primer curso de gestión de empresas, fortaleza, oportunidades. Ya, dado eso, ¿cómo está yendo tu empresa? Probablemente va a ser un enfoque súper balanceado. Sí, toda razón. Y va a ser bastante completo. Claro. Porque va a haber tanto lo interno como lo externo. Sí, tienes razón. Ya, entonces, aún sigue creándola. Aquí quedó los test cases y está aún haciéndola. A ver, ¿lo corrió? Sí. Ya, por ejemplo, acá corrió los resultados y te dice cuál fue el resultante de esto. ¿Ya? Entonces te dice que la skill reduce, por ejemplo, la tendencia a incluir hashtags, mejora la legibilidad en 40-50%. Y acá estos porcentajes es lo que dijiste tú, ¿verdad? Que está comparando cuando lo hace sin skill, lo hace con skill y compara las diferencias para ver. Claro. Está perfecto. Sí, entonces estoy dando ahí un poco más arriba para que lo haga, porque acá creó posibles noticias. Sí. Y vio como la diferencia entre las dos cosas, ¿ya? Claro. Entonces evaluó la salida con skill y la salida sin skill y después te hace la comparación, ¿ya? Wow. Entonces después la idea es que yo pueda tomar esta habilidad, la puedo guardar, ponte tú. Sí. ¿Ya? Entonces lo estoy guardando, después la tengo que eliminar porque la verdad es que no ocupo mucho X. Claro. Y ahora ya la voy a poder ocupar, ¿ya? Entonces hago slash y esta es la noticia de a post de X. Voy a ir a esta noticia. Que no te va a funcionar porque no tenemos. No, porque la voy a copiar y pegar. Ah, la noticia completa, ya. Voy a copiar hasta los anuncios, sí. Por velocidad. El código de la página completo, sí. Ya. Mira acá. Y ahí está todo. ¿Ya? Esos créditos ahí quemándose. Nolan está tirando las mechas.
Entonces va a consultar la skill. Ya, y eso también es una cosa importante, porque si te diste cuenta que dice leer la Sí. skill, o sea, está cargando la skill solamente cuando la necesita en el contexto. Antes Claro. tiene la descripción nomás. Ya, perfecto. Entonces aumenta ese contexto en la Sí. medida que lo necesitan, ¿no? Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todas las otras skills que vimos antes que tenía yo puestas acá Sí. no están siendo llamadas ahora. tiene el título Pero sí nomás. se cargó el título y la descripción. Claro, ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ahí me generó el post para X. ¿Ya? Ok. Entonces ahí está. Y en teoría, bueno, no le dedicamos nada de tiempo a hacerla mejor, pero en teoría esto debe ser suficientemente bueno para la gente que Claro. ya se pone un newsletter o algo por el estilo. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Para ir cerrando un poco, yo tengo un par de dudas que me hicieron hace poco en una empresa en la que estaba respecto a Claude. Una era, oye, ¿cómo manejo yo los accesos de API y ese tipo de cosas dentro de la skill? Pensando en un ambiente así como, ¿cierto? O sea, básicamente si yo quiero que mi skill tenga acceso a una API, eso se hace por MSP, no se hace por skill, se puede compartir adentro, si lo comparto corporativo, ¿cómo son esas restricciones como más de... ¿O Ya. cuál sería la buena práctica, por último? Bueno, si tienes la licencia Team o Enterprise, el administrador puede definir skills en común Ujú. y puede definir MCPs en común. Perfecto. Tú, por ejemplo, para no solamente decirle a Nolan que no nos puso el internet hoy día, lo que sí nos puso Nolan es que si uno va a personalizar, pone conectores, está el MCP que ocupamos para algunas cosas desde N8N. Perfecto. ¿Ya? Eso, acuérdense que en N8N todos los influencers ahora dicen que no funciona. No estamos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, acá podría conectar el MCP que me tiene habilitado Nolan para Ujú. poder conectarlo con mi cuenta. Y ahí Perfecto. entra una cosa interesante. Acá tiene credenciales el MCP. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, yo le puedo entregar mis logins y puede entrar a mi cuenta de ese MCP. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo permisos determinados de mi usuario, Sí. los va a respetar. Ok, perfecto. ¿Ya? En cambio, el script de la skill, Sí. ¿ya? El que está en esta carpeta aparte, va a correr un código que por lo general, no digo todos los casos, Ujú. por lo general no tiene nada de tu autenticidad. Ok. Entonces, es una skill que no depende generalmente, Ujú. insisto, generalmente, no depende de tu usuario. Ok. ¿Ya? Si es que dependiera de tu usuario, ponte tú que tú quieres ocupar una skill para conectarte a un sitio web donde tú tienes el usuario y contraseña, Ujú. ponte tú, o la API key, ¿Ya? tú debieses entregarle eso dentro, ir a la carpeta y añadirle la credencial. Perfecto. Se la deberías añadir, ojalá, como un archivo de estos que no mantienen traqueo, Ok. o como un .env, Ok. ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la otra cuenta, ¿Sí? una de las habilidades que tengo cargadas es lo que era Customize, habilidades. Ya, hay una que... que yo creo que ya la saqué, pero tenía una para poder cargar... la tengo en otra cosa, la tengo en cursos parece. ¿Ya? Es para cargar en nuestro sitio web Ujú. un curso de lo que perfecto. hacemos, ¿ya? Entonces que cree todos los textos Ujú. en el formato del curso. Ya, eso necesita un script, porque se va a conectar con nuestro operador del sitio web. Claro. Por lo tanto, necesitarán nuestras credenciales. Ujú. O sea, en el fondo no me sirve nada que vaya a ocupar un sitio, pero tú si tengo la cosa en Shopify, no me sirve cualquier Shopify. Sí, Tiene que claro. ser el mío. Ya entiendo. Entonces, le paso los scripts Ujú. y además le paso el archivo de credenciales. Perfecto. ¿Ya? Y ahí se vuelve delicado, porque ahí, por ejemplo, si yo descargo eso y se lo mando a alguien, también Ujú. le puedo estar mandando mis credenciales. Ya. Entonces, eso lo tenéis que hacer con mucho cuidado cuando es una skill, porque el protocolo no está diseñado, en mi opinión al Sí. menos, para que tenga credenciales. Entonces, puedes Ok. saltarte esa valla Ajá. y vas a poder operar con credenciales y con cosas que son específicamente de tu cuenta, sí, pero deberías tener mucho cuidado a la hora de compartirlas, ¿ya? Entonces, Ok. por ejemplo, eso se lo recomiendo solamente si ustedes tienen súper claro que esa carpeta vive en su computador y solamente en su computador. Pero también uno puede sacar provecho para otro lado, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa y la cuenta es corporativa, o sea, pues todo el mundo usa la misma API de ChatGPT, por ejemplo,
Tú sí. podrías decir, bueno, al menos ahora se la comparto a todo el mundo y todo el mundo que la usa. Sí, pero en general es una mala práctica. O sea, sí, lo estoy- Porque después tú vas a ver la cuenta y pues tú no sabes si ¿Quién fue la Pepito usó? el que se robó los $1,000 o no. No. El que quemó los tokens ahí. Sí. Y bueno, y otra cosa súper importante, eso al necesitar un archivo extra a la skill de los que se suben, Sí. eso tiene que estar en tu computador. Por Perfecto. lo tanto, al instalarlo, por ejemplo, lo puedes correr en Cowork, lo puedes correr en Code, ¿ya? Pero, por ejemplo, puede ser que no te funcione cuando lo ocupes por la web. Porque muchas de estas cosas, por ejemplo, yo las puedo ocupar en la aplicación de celular. Sí, claro. Ya, si eso necesitaba un archivo extra a la skill, ya no lo puedo ocupar porque no se traspasa. ¿sabes? Ok. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tengo alguna conexión en la API específica, Ujú. ahí, por ejemplo, va a ser mejor que si ese problema lo puedo resolver con un MCP, ojalá lo haga con un MCP. Ya, perfecto. No ¿Ya? tener que tener esa restricción de Sí. si tengo 2 computadores Sí. o puedes tu celular de repente. Sí, y ojo que acá también he encontrado gente que no sabe lo que está diciendo en YouTube, que dice, por ejemplo, que le pidas a la skill que Ujú. te mande que te pida las credenciales si es que no la tiene. Ah, sí lo he visto. Entonces, por ejemplo, oye, si no tienes el usuario y la contraseña del usuario, pídele al usuario y la contraseña. Ujú. Ya, cuando tú haces eso, estás mandando tu usuario y contraseña a los servidores Sí. de Anthropic. Exactamente. Entonces, no hagas eso. ¿Cachai? Pero especialmente si estás ocupándole la cuenta como Corporativa. gratuita, digamos, Sí. que sí puede, o tienes activado el hecho de poder donar tus datos a la ciencia. Ah, claro. Estás filtrando tus credenciales. ¿Ya? Entonces, no. En general, tú no deberías. Las skills en general deberían ser sin credenciales, Ok, a menos que perfecto. sepas lo que estás haciendo. Entonces, ese es un punto débil para las skills. Ahora, es un punto débil con respecto también a las gemas y todas Sí, las otras cosas claro. que el sustituto más cercano Ujú. también tenía esas debilidades. Claro. La manera de resolver eso generalmente es a través de un MCP. Ok, perfecto. Entonces, tus credenciales deberían estar en el MCP y la skill invocar el MCP. Ok. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú deberías tener una skill para conectarte, o sea, perdón, un MCP Sí. para conectarte a tu sitio web. Claro. Y ahí tener las credenciales y la skill debería llamar al MCP para poder ir al sitio web, por Ok. ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Esa es la manera más correcta de hacerlo. La manera más rápida es todo tenerlo en las skills, pero de nuevo, eso tenés que hacerlo con mucho cuidado. Ya. Para cerrar el capítulo, esta es la última pregunta que quiero hacerte, es el tema de los riesgos de las skills. Porque a mí se me ocurre, porque lo he escuchado gente que quiere descargar skills de otro lado. Oye, Sí. esta persona ya hizo el MCP, esta persona ya hizo la skill, lo descargo y lo uso. ¿Cuál sería el riesgo de skill particularmente? No quiero meterme en MCP. Bueno, ya hablamos antes de que tú puedes descargar, o sea, las skills pueden tener código. Claro. Al tener Ah. código, tiene riesgo de ejecutar código malicioso. Por ejemplo, importa una librería que no va a ocupar, Ya. ese tipo de cosas. Siempre hay ese riesgo de cuando tú estás instalando código de terceros. Ya, perfecto. O sea, esto es que uno de repente ve de, oye, porque yo lo había visto con MCP, o incluso con skills, creo que fue con OpenClaw, que decían como, oye, de las 10 más descargadas, 5 tienen malware, que le dicen. Claro. Básicamente tenía para, oye, busca si hay una, ¿cómo le dicen? Billetera digital, y si encuentras Bitcoin, mándamela la mía. Ese tipo de Sí. cosas. O hay veces que llaman librerías que después la librería tiene un malware. Ya, perfecto. Entonces, claro. No es tan trivial, digamos, ir a mirar el código, sino que ya es Claro, un porque poco más. podría que ser el código que descargaste el día 1 no tiene Sí. ningún problema, pero después se va a actualizar en 5 días más y va a incluir un malware que vas a bajar por actualizarlo, ¿no? Claro. Entonces, ese podría ser un problema. Ya, perfecto. Entonces, en general, cuando venga la carpeta scripts, Sí. yo recomendaría altamente que sean skills que tú sepas de dónde vienen. Ya, o sea, te perfecto. la manda un colega, Sí, claro. te la manda el administrador de la cuenta, o cosas por el estilo. Ok. ¿ya? Alguien que ya lo haya validado por último. Y también lo otro es que si la skill te empieza a pedir información, hay que ver, o sea, esa información se podría filtrar en el modelo como hablamos antes. Sí, claro. Siempre es un modelo, o sea, es un riesgo que nos preguntan harto, como esta cuestión puede filtrar los datos, siempre puede pasar, Claro. pero poca probabilidad. ¿Para qué te vas a meter en ese riesgo? ¿ya? Sí, claro. Generalmente cuando uno ve una skill que tiene solamente el punto MD y tiene solamente reference, que son puros archivos MD, o sea, puro texto, es raro el que tenga, o sea, no se me ocurre una manera que pudiera como generar un riesgo De real. manera simple, claro. ¿Ya? O sea, obviamente siempre te puedes Sí. colocarle que te persuada, no sé, a entiendo. comprar un producto. Te engañe, sí. Claro, pero Ya, ok. claro, de hecho eso es súper auditable, o sea, puedes abrir Sí, ese archivo y verlo. Ya. Es delicadísimo cuando ya incluye scripts. Claro, porque tienes que primero
poder leer el script y entender lo que está haciendo. O sea, la Sí. parte uno que mucha gente no puede hacer. Claro, porque alguien una vez me dijo, oye, y si le paso el script y le pregunto si tiene malware, ya, pero es que pasa que de repente llaman librerías que... Sí, claro. Y la y- librería está perfecta. Sí, pero... y muchas veces la librería tiene un nombre que, no sé, por ejemplo, no sé, se llame, ponte tú que una librería súper conocida sea la librería Alfa. Ya. Y esta cuestión dice Alfa A. Ya. ¿Ya? Entonces, después más adelante, no va a gatillar ninguna alerta por el modelo porque va a Claro. pensar que quizás está una falta de ortografía. Sí. Y eventualmente 3 días después actualizan el Alfa A con un malware. Ya, perfecto. ¿Ya? Oye, ¿y el modelo puede descargar skills por mí sin que yo le dé el permiso, por así decirlo? No, siempre, o sea, siempre te pregunta si quieres guardar la skill. Ya, perfecto. Me imagino, pero la gente pregunta de repente como cuál es el riesgo de... O sea, esto quizás podría pasar más adelante, no sé. No, pero claro, por el día de hoy, digamos, las skills no son algo que el modelo va a ir a... Es como los custom GPT, el modelo no va a ir a buscar un custom GPT y te lo va a agregar a tu cuenta. No hacen esas cosas. No, Uno tiene que ir como voluntariamente a buscar las skills. uno tiene que voluntariamente aceptar. Ok, Otra cosa gracias. interesante, sí, que es bueno considerar es Ujú. que las skills pueden ser actualizables. ¿Ya? O sea, en el Ya. fondo, yo ahora creo otra skill y se crea un archivo, ¿cierto? Sí. Ese archivo puede ser reescrito incluso con el skill creator que vimos antes. Ah, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que ahora estamos ocupando una skill acá Sí. para poder contestar correos que nos llegan y hacer el primer borrador de ese correo. ujú. Y de repente me doy cuenta que después, al principio lo testé, vi todos Sí, estos claro. casos que vimos, me funcionó espectacular y después me di cuenta que había un caso borde que no consideré. Ujú. Yo puedo hacer /creator, oye, acaba de pasar esto, no me interesa que siga pasando, le puedes actualizar esto. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, en esas actualizaciones, si por ejemplo tú lo tienes conectado, que eso sería Sí. raro, lo tienes conectado a tu equipo Sí. y alguien de tu equipo le inyectó una actualización maliciosa, que Ah. también podría ser un riesgo, pero de nuevo, es raro que ocurra en un entorno corporativo. No, claro, y de hecho uno ve la ventaja. A mí me pasó que yo la otra vez entré a la skill y le tenía un problema, le dije al día, oye, arregla esto. Y después cuando yo entro de nuevo, que tuve que cerrar y abrir el cloud, me decía, oye, por si acaso está actualizada la nueva versión de ahora. Porque, y ahí uno puede ir a revisar los cambios, entonces yo también puedo controlar la skill. O sea, si yo te la comparto a ti y después la quiero modificar, tengo la libertad de mejorarla. Claro. Digamos, y después ese beneficio se comparte a todo el resto de las personas. Sí, po. Entonces eso también, o sea, en general es más bueno que malo, pero Claro. a estar compartido, Sí. a ver una beta que, Sí, perfecto. pero es muy poco, es poco probable. güey. Claro. Oye, ¿hay alguna cosa que no te haya preguntado que sea relevante mencionar de...? Hay dos cosas que creo que podría ser útil saber. Una, hay una cosa que se llaman plugins, ¿Ya? que lo que hace es pues, eventualmente compilar un montón de skills. ¿Ya? O sea, en el fondo tú podrías, por ejemplo, colocar skills para distintas partes de un proceso. Ujú. Por ejemplo, vas a publicar un video en YouTube, una parte es hacer la investigación, otra parte es hacer el título, otra hacer la descripción, otra hacer la Perfecto. thumbnail, los chapters Los del capítulo, capítulos, etcétera, y podrías tener todo eso por separado. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de tenerlos por separado en vez de tenerlos juntos? Es que un archivo junto tendría una ventana de contexto más grande, Claro. más llena, por lo tanto más susceptible a equivocarse. Sí. Si lo tienes por separado, se va cargando en la medida que lo necesitas. Ok. ¿Ya? Y tú decís, son tantas habilidades, voy a tener que compartirlas todas con el equipo, Ujú. etcétera. Ya, tú puedes juntar todo eso en algo que se llama un plugin. Perfecto. ¿Ya? Y en el plugin además pueden haber otras cosas que están fuera del alcance del capítulo, Ujú. pero pueden haber MCPs, ¿Ya? pueden haber hooks. Ya, ¿Ya? O perfecto. sea, en el fondo son agrupaciones de cosas. Entonces, por Ya. ejemplo, en las noticias recientes que han habido en la industria, salió Ujú. como Claude va a destruir la industria de las small business. Ya. Porque creó un Claude for Small Business. Ok. Justo días después de haber destruido legal, porque creó Claude for Sí. Legal. ¿Ya? Y cuando uno va a ver, dice, oye, pero esto se parece mucho a las cosas que yo ocupo. Sí, porque era un plugin para legal Ya, perfecto. que tenía skills que son relevantes para el mundo legal, Ujú. más MCPs de herramientas que son altamente utilizadas en el mundo Perfecto. legal. Por lo tanto, el de Small Business es la misma cuestión. Po. O sea, son procesos que en general se hacen en una empresa chica, Claro. más MCPs que generalmente están presentes en empresas chicas. Ok, ¿ya? perfecto. Entonces, no es una skill por sí sola, Ujú. es como el grupo, ¿cachai? Es el pack. Es como un mini workflow, ¿no? Como un mini flujo. Es que no necesariamente tienen que ¿Habilidad? ser secuenciales. Ya, ok, esa era. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una empresa chica, por ejemplo, tú puedes ser que necesites ayuda con marketing, con finanzas, Ujú. etcétera, y no necesariamente van siempre en el Ya, mismo lugar. perfecto. Es una buena práctica pensar en los plugins entre skills que son secuenciales Ujú. o skills que complementan un proceso. Perfecto. O que son parte de la misma jerarquía. Claro. ¿Ya? Entonces, el legal también. O sea, en el fondo hay procesos legales que son de una rama del derecho, otra rama del derecho, etcétera. Entonces quedan también
lo que tienen en común es que es de derecho. Claro. ¿Ya? Mucho contexto compartido, muchas MCP que probablemente también son compartidos Sí. porque van a buscar a la misma herramienta o las mismas herramientas. Entonces eso sirve como para agrupar skills. Ok, perfecto. Porque otra opción, de nuevo, podría haber sido crear una skill más grande. Sí. Y que todas estas subskills fueran referencias. Eso también se puede hacer. Ya. En general es mejor pensarlo como si el contexto es demasiado diferente. Ujú. Por ejemplo, una persona en una sesión entera podría dedicar toda su sesión a hacer thumbnails. Claro. Entonces, ojalá eso sea una skill por Ya, separado. te O entiendo. sea, si va a gastar una buena cantidad de tiempo en ese proceso, ojalá por separado. Claro. Si ese proceso tú requerís que tenga una sola fuente de entrada, es bueno tenerlo todo en una sola skill grande. Perfecto. Pero siempre, si se te agruparon demasiadas cosas en una skill, generalmente te está llamando en separarlo en un plugin. O sea, esas clases de teoría de procesos de la universidad que todo el mundo ignoraba ahora son relevantes para poder definir bien cómo hacer business skills. Claro, o sea que uno siempre puede ser más específico o más general. Claro. Entonces, ese en general, cuando te vuelves muy, muy específico y alcanza a contener toda una sesión en eso, es bueno para una skill entera. Perfecto. ¿Ya? Bueno, ¿y la otra que faltó o que tú dices que es relevante mencionar? Sí, la otra es que si uno empieza a buscar cosas con respecto a las skills, se va a encontrar mucho con referencia a Cloud Code. Ok. ¿Ya? Porque fue algo que partió ahí y se ha ido llevando a los otros productos de Cloud. Ujú. ¿Ya? Y además en los competidores de Cloud Code es donde uno más encuentra este espacio. Sí, claro. O sea, por ejemplo, te decía antes, en Codex y en Cursor, que son de la Claro. misma categoría. Entonces, en general, muchas veces uno encuentra cosas que tienen que ver con las skills, pero que en el caso de Cloud aplican para todo su ecosistema. Aplica Perfecto. para chat, aplica para cowork y aplica para code. Ok. Quizá algún día para design, que está como separado. Sí, claro. Pero claro, es algo que las skills hoy día podrían vivir, o sea, al menos como lo está mostrando Cloud, en todo el ecosistema. No necesita hacer Perfecto. algo de código. Entonces, Ya. cuando uno de repente busca estas cosas, cuando ve código, como que el cerebro se quiere apagar, porque uno no se siente tan cómodo con esos temas, Ujú. léanlos nomás. ¿ya? Ya. O sea, no pasa nada. Hay muchas de esas cosas que se pueden traspasar a lo que están viendo aquí. Ya, perfecto. O sea, claro. Porque que la gente no lo vea y diga, code no es lo que estoy buscando. Estoy Claro. buscando para cowork, Sí. digamos. Ya. De hecho, hay mucho video de Claude Sí. que fue creado el año pasado, por ejemplo, cuando el estándar vivía solamente en Cloud Code. Y sigue siendo Pero esos videos relevante. siguen siendo relevantes, ellos no lo han Perfecto. actualizado, probablemente no lo van a actualizar porque la información es la misma, Ujú. pero ese video sigue siendo relevante y la documentación también. Oye, muchas gracias por venir hoy día a explicarnos sobre skills. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Agradecemos siempre que estén viendo el podcast, que nos apoyen, comentarios, estrellitas, las típicas cosas. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Vamos a ver si nuestro gerente de la felicidad quiere venir al podcast. ¿No quieres decir algunas cosas? Por cada like que hagan, el perrito recibe una nueva croqueta, así que por favor denle comida al perrito. Muchos likes y muchos comentarios porque así va a seguir Pollito. alimentado. Pollito, sí. Un gramo de pollito nuevo por cada like que reciba. ¿Cierto, Brownie? Sí. Hasta la próxima. Chao. Está nervioso, tiene pánico escénico. escénico.